transmitirnos estos conocimientos Buenas con tardes, respecto? mil disculpas. Mil Perfecto. disculpas, tengo problemas con el dispositivo. Bueno, muchas gracias a todos aquellos a que se encuentran ahorita unidos en esta transmisión live. Mi nombre es Marta Maniño, contadora pública autorizada, tesorera de Federación y coordinadora de este evento. Agradezco a cada uno de los clubes que se han sumado a esta transmisión en vivo y también a aquellas personas que fueron invitados y forman parte de esta sala. Agradeciendo que cada uno de ustedes hayan tomado una parte de su tiempo y se hayan comprometido en esta iniciativa más que nada del conocimiento, ¿no? Sin más que decir y mucho que agradecer, bueno, le doy paso a nuestra comunicadora. Gracias a la ingeniera Marta Mariño. Es el momento de darle la bienvenida a nuestro capacitador, el ingeniero Diego Zavala. Es un profesional con sólida trayectoria en el ámbito tributario. Forma parte del Servicio de Rentas Internas desde agosto de 2017, donde se ha desempeñado con un papel clave brindando apoyo en la ejecución de los procesos operativos en la gestión y asistencia. A lo largo de su carrera se ha destacado apoyando en las actividades de asistencia al ciudadano como facilitador en temas de actualización tributaria, participando activamente en capacitaciones dirigidas a instituciones públicas y privadas. El ingeniero Diego Zavala posee un título de ingeniero en finanzas, es contador público y auditor otorgado por la Universidad de las Fuerzas Armadas. Su formación académica, sumada a su experiencia técnica y operativa, le ha permitido consolidarse como un referente en el proceso de la formación tributaria. Actualmente ocupa el cargo de analista 1 tributario en el SRI, con actividades orientadas a fortalecer los conocimientos tributarios de funcionarios, contribuyentes y la ciudadanía en general. Su compromiso con la educación fiscal y su contribución al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias reflejan su vocación de servicio y su aporte al desarrollo institucional del país. Bienvenido, ingeniero. Una buena tarde con todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación a la participación en este evento que vamos a compartir el día de hoy. Esperamos que la información que les vamos a transmitir pues sea de su utilidad y pues cualquier inquietud, pregunta, pues al final iremos solventando cualquier tema que se pueda presentar. Mi nombre es Diego Zavala, pues ya me habían presentado previamente y para mí es un gusto poder compartir con todos ustedes el día de hoy. La sala es suya, ingeniero, para que pueda iniciar con esta Ya, capacitación. listo. Voy en este momento a poder, voy a compartir la presentación, sí, con todos ustedes y voy a pedir que me confirmen que efectivamente está siendo compartida, ¿sí? Se está compartiendo, ingeniero. Listo, muchas gracias. Solo déjenme un momentito, por favor. Ok, listo. Listo, entonces, gracias a ustedes por la confirmación de que el contenido pues está disponible para todos ustedes, ¿sí? Vamos a centrarnos en revisar los beneficios que otorga la administración tributaria a las personas con discapacidad, ¿sí? Tenemos algunos beneficios que vamos a ir revisando con todos ustedes y esperamos pues que pueda ser de utilidad la información que les vamos a transmitir. Ya, básicamente, pues la normativa de orden tributario se basa en la ley y el reglamento a la ley de régimen tributario interno, ¿sí? Los beneficios tributarios establecidos para las personas con discapacidad se otorgan en base a lo que es la ley orgánica de discapacidades, ¿sí? Hemos tenido algunas reformas normativas con la ley orgánica de urgencia económica y ley orgánica de eficiencia económica y generación de empleo, ciertos acuerdos ministeriales emitidos en este caso por los entes reguladores del caso, ¿ya? Entonces, este es el marco normativo en el cual nosotros nos vamos a basar para establecer los beneficios tributarios, perdón,
que se entregan a este grupo prioritario, ¿sí? La ley, el reglamento, pero básicamente en la Ley Orgánica de Discapacidades. Ya, uno de los primeros beneficios que podemos tener siendo personas con discapacidad es una reducción de la tarifa del impuesto a la renta, ¿sí? Todos los ingresos que se perciben en nuestro país son sujetos al impuesto a la renta, ¿sí? Como grupo prioritario nosotros vamos a tener una exención en cierta parte de nuestros ingresos que financieramente pues hará que nosotros tal vez no paguemos impuesto a la renta o en el caso de cubrir algún impuesto a la renta, este sea un valor menor al que pues pudiera cubrir cualquier contribuyente. ¿Ya? Como parte de estos incentivos que pueden tener las personas al respecto del impuesto a la renta, tenemos lo que es el impulso al deporte, la cultura, al desarrollo económico responsable y sustentable de la ciencia, tecnología e innovación y el apoyo a la atención de la discapacidad. Entonces nosotros, para temas de impuesto a la renta, nosotros vamos a tener una reducción porcentual, ¿sí? En programas o proyectos calificados como prioritarios en un 10%. También vamos a tener una reducción porcentual en el resto de programas que no tengan esta calificación de prioritaria del 8%. ¿Y a quién le vamos a dar nosotros este beneficio? A los sujetos pasivos que reinviertan las utilidades en el Ecuador en proyectos o programas deportivos culturales de investigación científica responsable o de desarrollo tecnológico acreditados por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación o por el Ministerio de Inclusión Económica Social, ¿sí? Entonces, los sujetos pasivos que se dediquen o destinen recursos a este tipo de actividades deportivas van a tener una reducción en temas de impuesto a la renta en estos programas, si son calificados como prioritarios en un 10% y pues en programas que no tengan esta calificación del 8%, ¿sí? Entonces, este beneficio se enmarca a permitir que estas personas que apoyan este tipo de programas, ¿ya? Tengan un beneficio en el costo que van a tener de estos programas. Entonces, este beneficio les permitirá pagar un valor inferior del impuesto a la renta en el caso de que se dé y es parte de ayudar pues a incentivar el deporte pues en este grupo prioritario. Ya, cada beneficio que nosotros tenemos en la normativa, generalmente lo tenemos en la ley de régimen tributario interno. Se establece un beneficio. En el reglamento de la ley de régimen tributario interno, nosotros vamos a tener lo que son las condiciones para aplicar este beneficio. Es decir, si nosotros en este caso consideramos todas las variables que se nos da para aplicar este beneficio, debemos contar con cada una de estas características. Para acceder al beneficio bueno, para acceder al beneficio que hemos compartido anteriormente, debemos considerar que la reinversión debe darse durante el ejercicio fiscal en el que se aplique el beneficio, es decir, si es que es para el 2024, pues esta reinversión será aplicable para el ejercicio 2024. Estos programas deben contar con acreditación del ente rector en cultura. Para la reducción del 10%, los programas deben estar calificados como prioritarios para obtener este beneficio, nuestros programas deben ser calificados ante el Intertor. Puede ser de la cultura, del deporte, pero eso es importante, ¿sí? La reinversión se debe destinar a la adquisición de bienes y servicios en la ejecución de los programas y las adquisiciones deben estar respaldadas en comprobantes de venta, en contratos u otros sustentos cuando no sea obligatoria la emisión de comprobantes de venta. Cada incentivo que nos entreguen como deportistas, para el deportista va a constituir un ingreso grabado, ¿sí? Y esta transferencia de recursos debe estar sustentada en un comprobante de venta, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a incluir estos ingresos en la declaración del impuesto a la renta de ser el caso y pues los declararemos de esta forma. En caso de programas y o proyectos ejecutados por terceros, un Ah, momentito, su no, es que confirmación, por favor, les estamos en escucho ese con taller eco. que nos han pedido que estemos. Sí, Les estamos en escucho con ese. eco, no sé si me pueden dar El verificando. micrófono está abierto. Ya, está Sí, por favor. silenciado, disculpe.
Muchas gracias. Sí, por favor, si nos pueden ayudar silenciando sus micrófonos para que pueda ser entendible lo que estamos explicándoles a todos ustedes. Muchas gracias. Ya. Bueno, retomando el tema de programas y proyectos ejecutados por terceros, en este caso los recursos serán empleados en la adquisición de derechos representativos de capital en sociedades que ejecuten proyectos o programas calificados por los entes rectores. Estas adquisiciones deben contar con los soportes legales correspondientes, es decir, los respectivos comprobantes de venta. Entonces, como hemos visto, las personas que en este caso apoyen al deporte van a tener una reducción en sus tarifas del impuesto a la renta, ¿ya? Y en este caso, pues, podrán tomar este beneficio que hará que paguen un valor menor de impuesto a la renta. Ya, todas las declaraciones que presentamos ante la administración tributaria van a tener algo que se conoce como las preguntas de perfilamiento. ¿De qué se tratan las preguntas de perfilamiento? Estas preguntas son de orden orientativo que buscan habilitar los casilleros en cada una de las declaraciones. Ya, entonces, esta declaración del impuesto a la renta va a tener preguntas de perfilamiento al respecto de estos proyectos deportivos, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta en este caso? El sistema, cuando nosotros requeramos presentar la declaración, nos va a decir, tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por el CNCID. Entonces nosotros aquí contestaríamos que sí, si es que cumplimos con las condiciones revisadas anteriormente. ¿Sí? Entonces, cada una de estas preguntas de perfilamiento va a permitir habilitar ciertos casilleros en la declaración con los cuales pues, el contribuyente que apoya estos programas deportivos, incentiva a este grupo prioritario, pues podrá tener esta rebaja. Ya, en caso de ser afirmativa la respuesta de la pregunta anterior, se va a trasladar la respuesta al campo 46 y se va a habilitar un combo para seleccionar el porcentaje respectivo que se traslada al campo 47. ¿Sí? Entonces, estas reducciones se van a habilitar tanto el 10% para programas calificados como prioritarios o el 8% en reducción en el resto de programas o proyectos. Listo, cuando nosotros seguimos con la declaración del impuesto a la renta, pues se va a habilitar la pregunta, ¿tiene derecho a la reducción de tarifa por reinversión de utilidades en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico? Entonces aquí la respuesta sería que sí. Y entonces aquí vamos a aplicar el porcentaje de reducción porcentual de la tarifa aplicable en proyectos deportivos, culturales, investigación científica responsable o desarrollo tecnológico acreditados por el CNCID. En este caso podría ser la reducción en tarifa 10% o en este caso la tarifa del 8%. Ya, como parte igual de los beneficios que tienen las personas con discapacidad, vamos a tener una deducción adicional siendo empleadores del 150% adicional en la contratación de personas con discapacidad, ¿sí? Las deducciones que correspondan a remuneraciones y beneficios sociales sobre los que se aporte al IES por pagos a discapacitados o a trabajadores que tengan cónyuge o hijos con discapacidad dependientes suyos se deducirán con el 150% adicional. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una persona con discapacidad que le he contratado y le estoy pagando un sueldo de $1,000, para el momento de nosotros efectuar la declaración del impuesto a la renta, podremos tomar una deducción adicional de $1,500. El principio del impuesto a la renta sería ingresos menos egresos. Esto sería igual a la base imponible del impuesto a la renta. ¿Sí? Y en este caso, pues, pagaríamos un valor inferior de impuestos al que deberíamos pagar en el caso de tomar un gasto de $1,000. Entonces, estos beneficios de tener un porcentaje adicional del gasto sueldos se realiza para incentivar a la contratación de este tipo de personas con discapacidad. Para el caso de trabajadores con discapacidad existente o nueva, este beneficio será aplicable durante el tiempo que dure la relación laboral y siempre que no hayan sido contratados para cubrir el porcentaje legal mínimo de personas con discapacidad.
Las empresas o las personas jurídicas en este caso deben contratar o el personal debe ser un mínimo de personas con discapacidad, ¿ya? Este beneficio aplicaría sobre el excedente, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos en nómina 100 empleados, ¿ya? Y en la normativa se nos fija que el límite o mínimo de personas con discapacidad es del 4%. Este beneficio aplicaría cuando ya tenemos contratado una persona con discapacidad sobre el quinto empleado en adelante, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que sería sobre el excedente de la contratación mínima que nos dice la normativa y pues vamos a deducir los gastos sueldos y también beneficios sociales que se le pagan a estas personas con este porcentaje adicional de deducción. Ya, como ejemplo práctico, vamos a tener que somos la sociedad ABC y en el año 2024 contratamos al señor Luis Escobar desde el 1 de abril del 2024, el cual no forma parte del porcentaje mínimo que le obliga la ley. Ya, en este caso el sueldo del señor Luis Escobar es de $1,000 más sus beneficios sociales y la persona tiene una discapacidad certificada del 45%. Entonces, a partir del mes de abril vamos a tener los gastos de esta persona con discapacidad, su remuneración de $1,000 y los beneficios sociales, lo que es 13º, 14º, en 321,47. Entonces, lo que nosotros cubrimos como empleadores a esta persona por mes sería de 1,321,47. Al sumar hasta el fin del año, nosotros vamos a tener un gasto de esta persona de 15,857,60 por su contratación, su sueldo, sus saberes. Pero en base a lo que nos dice la normativa, nosotros vamos a poder deducirnos de esta persona para efectos de la declaración del impuesto a la renta un valor de 17,839,80 debido al incentivo de contratar personas con discapacidad. Entonces, este incentivo se trata de eso, de impulsar pues la contratación de este tipo de personas y que sea su integración en el mundo laboral correspondiente. Ya, para efectos igual de impuesto a la renta vamos a tener una deducción adicional del 150% en lo que es promoción y publicidad. Se deducirá el 150% adicional para el cálculo de la base imponible del impuesto a la renta, los gastos de publicidad, promoción y patrocinio que se realizan a favor de los deportistas y programas, proyectos o eventos deportivos, entidades sin fines de lucro cuya actividad se centre en atención a personas con discapacidad, entre otros, ¿sí? Generalmente nosotros debemos tener una calificación entregada por el Ministerio del Deporte o del Ministerio de Inclusión Económica y Social que sustente el programa o proyecto del cual somos partícipes. Todos los gastos de impuesto a la renta que nosotros podemos incluir en la declaración de impuesto a la renta están sujetos a un límite, ¿sí? Dependiendo lo que se establece en la ley y el reglamento. Los costos y gastos incurridos para la promoción y publicidad serán deducibles hasta un máximo del 20% del total de ingresos grabados del contribuyente. Aspectos claves a considerar dentro de este beneficio, nosotros debemos contar con una certificación del Ministerio del Deporte. Los deportistas deben ser ecuatorianos y deben tener la identificación del proyecto o programa cuando corresponda. Este aporte que se entrega por parte de los patrocinadores puede efectuarse directamente a la persona o sociedad que ejecute el proyecto. Los datos del aportante, monto y fecha del aporte también deben constar en estos documentos. Y esta transferencia que nosotros hacemos debe estar debidamente sustentada en comprobantes de venta o contratos y en el caso de aplicar retención, se aplicará la retención que nos dice la normativa. Ya, este aporte, aparte de que sea en dinero, también puede ser en lo que son bienes y servicios, que para efectos de colocar esta información en dicho certificado, debe constar al precio comercial.
la asignación de recursos o donaciones en varios ejercicios fiscales para utilizarse la deducción se deberá contar por cada ejercicio fiscal con el certificado antes mencionado. Ya, los aportes que reciben en este caso los deportistas por este incentivo constituye como un ingreso para declarar en el impuesto a la renta. Es decir, si bien es cierto este patrocinio que reciben las personas, en este caso que hacen deporte, ¿no es cierto?, por estos programas, deben declarar estos ingresos ya que va a considerarse para la base imponible del impuesto a la renta. Y este aporte que se entrega por parte de estos patrocinadores debe ser utilizado para la finalidad prevista acorde a la información que nos va a decir el certificado del ente regulador. Como personas con discapacidad, vamos a tener otro beneficio tributario adicional, ¿ya? Y en este caso vamos a tener esta exención de impuesto a la renta, es decir, cuando somos personas con discapacidad, tal vez nosotros tenemos actividad económica, ¿ya? Entonces, dependiendo del ingreso que nosotros produzcamos de estas actividades económicas, vamos a tener un ingreso exento, es decir, una base mínima por sobre la cual recién se nos va a cobrar el impuesto a la renta. Según la normativa nos menciona que para las personas con discapacidad van a estar sus ingresos exentos en 2 veces la fracción básica del impuesto a la renta. Es decir, para el ejercicio 2024, este valor va a corresponder a $23,804. Ya, de igual forma, para las personas con discapacidad, una vez que nosotros verificamos que tenemos derecho a cierto beneficio, este beneficio se va a aplicar de manera proporcional al grado de discapacidad de la persona. Es decir, si contamos con un grado de discapacidad entre el 30 y el 49%, vamos a aplicar un porcentaje del beneficio del 60%. Si somos una persona que tiene un grado de discapacidad entre el 50 hasta el 74%, vamos a aplicar un 70% del beneficio. Del 75 al 84% vamos a aplicar el 80% como beneficio y del 85 al 100% vamos a aplicar en su totalidad el beneficio, es decir, en un 100%. Esta tablita aplicaría para todos los beneficios tributarios que nosotros vamos a tener, ¿sí? Esta tabla que hemos mencionado anteriormente, y lo único que nosotros debemos es establecer el grado de discapacidad y en este caso verificar y aplicar el beneficio correspondiente. Para efectos del impuesto a la renta significaría que nosotros recién vamos a generar un impuesto si es que tenemos en ingresos un valor superior a los $23,804. Ya, la tabla del impuesto a la renta es publicada generalmente en el mes de diciembre del año 2000, bueno, del año 2024 o del año en curso correspondiente y estará vigente para el siguiente ejercicio fiscal. Vamos a presentar nosotros declaración de impuesto a la renta, siendo personas naturales, si superamos el valor mínimo establecido en la tabla correspondiente, sea ingresos exentos, ingresos grabados, depende pues la fuente de ingresos que nosotros tengamos. Y si nosotros en el año 2024 tuvimos un ingreso por sobre los $11,902, debíamos presentar la declaración del impuesto a la renta correspondiente. Si es que nosotros teníamos ingresos brutos o ingresos totales por debajo de los $11,902, no vamos o no tenemos que presentar la declaración del impuesto a la renta, ya que no llegamos al mínimo establecido para declarar este impuesto. Ya, entonces nosotros como personas con discapacidad tenemos este beneficio de pagar menos impuesto a la renta, ya que nuestro ingreso o nuestra base de ingreso va a ser superior a la que se establece para otros contribuyentes, ¿sí? En virtud de esto, nosotros vamos a tener algo que se conoce como los gastos personales o la rebaja de gastos personales.
El principio del impuesto a la renta sería ingresos menos egresos es igual a la base imponible. A esta base imponible nosotros le vamos a aplicar la tabla del impuesto a la renta y de esto vamos a tener algo que se conoce como el impuesto causado, es decir, lo que yo debería pagar por generar renta en nuestro país. Entonces, dentro de este concepto vamos a tomar el tema de los gastos personales. Si yo generé un impuesto a la renta causado, yo podré disminuir el impuesto a la renta producido hasta ese momento con la rebaja de gastos personales, ¿ya? Entonces, esta rebaja de gastos personales viene a constituir una especie de crédito tributario para las personas que declaran el impuesto a la renta y deben cubrir un valor, ¿sí? Entonces, este sería el principio de los gastos personales anteriormente que se hacía. Ingresos menos gastos es igual a base imponible. Pero entonces, estos gastos personales se incluía directamente en los gastos totales del contribuyente y por lo tanto afectaba a la base imponible, es decir, al valor sobre el cual me tocaba cubrir un impuesto. A partir del ejercicio 2023, 2024 y también lo que va a ser el 2025, vamos a aplicar estos límites que nos dice la normativa para calcular los gastos personales. Tenemos que en este caso calcular dos variables. Los gastos personales que nosotros tenemos declarados. ¿Cómo vamos a declarar estos gastos personales? En el anexo de gastos personales que se presenta en el mes de febrero. Y en este caso vamos a comparar con el valor de las canastas básicas familiares multiplicado por el número de canastas establecidas en la normativa. Es decir, vamos a hacer una comparación de mis gastos personales contra el valor de la canasta familiar básica multiplicado por el número de canastas a las cuales yo tenga derecho por mis cargas familiares. Una vez que hemos comparado estos dos valores, vamos a multiplicar por el 18% y de esto pues tendríamos el valor que vamos a utilizar como rebaja de gastos personales. En este sentido, lo que es el tema de las cargas familiares, nosotros vamos a revisar en base a una tabla que está definida en normativa, en la cual se establece que si una persona no tiene cargas familiares de orden tributario registradas, debe multiplicar el valor de la canasta básica familiar vigente al mes, o perdón, vigente al año de 7, es decir, de la canasta básica familiar vigente a enero del 2024, nosotros vamos a multiplicar por 7 y vamos a tener un límite máximo de gastos o rebaja de gastos personales de 994,86. Para lo que es tener 5 o más cargas familiares, vamos a tener pues derecho a usar hasta 20 veces la canasta familiar básica para efectuar esta reducción. En el tema de los gastos personales también existe un beneficio, es el que las personas con o a cargo de personas con discapacidad, enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, tengan que calcular esta rebaja, lo podrán hacer hasta por 100 veces la canasta familiar básica vigente al año de cálculo, es decir, podrían tener una rebaja de 14.226 en su declaración del impuesto a la renta. Ya, para que sea más entendible este tema de las cargas, vamos a tener o vamos a verificar un ejemplo. Una persona natural obtuvo en el periodo 2024 ingresos grabados por un valor de 23.000, gastos deducibles de su actividad económica, un valor de 1.500, gastos personales, un valor de 6.500 y le aplicaron retenciones por un valor de $100. Este contribuyente no presenta cargas familiares. Entonces aquí básicamente vamos a aplicar lo que nos dice la normativa. Tenemos gastos personales del contribuyente, la primera variable, un valor de $6.500. Tenemos la segunda variable que nos pide calcular la normativa, tomar la canasta básica a enero del año de cálculo, es decir, a enero 2024. Este dato, según el INE, se estableció en 789,57
Como esta persona no tiene cargas familiares, ¿cuántas canastas podrá tomar deducción? Hasta 7 veces la canasta familiar básica. ¿Sí? Una vez que obtenemos el menor valor, es decir, 5.526,99, vamos a multiplicar por el 18% establecido en normativa y obtendremos el valor de la rebaja, que sería de 994,86. Ya, entonces, para efectos del cálculo del impuesto a la renta, vamos a tener nuestros ingresos grabados de 23.000, nuestros gastos deducibles de 1.500, la base se establece en 21.500, aplicamos la tabla respectiva del impuesto a la renta, nuestro impuesto causado sería de 833,16 y en este campo vamos a colocar lo que es la rebaja del impuesto a la renta de gastos personales obtenida en 994,86. Tenemos que considerar las retenciones, en este caso los $100 a favor del contribuyente, y en este caso, ¿cómo quedaría nuestra declaración del impuesto a la renta? ¿Sí? Quedaría en este caso con un saldo a favor por el concepto de retenciones de $100, no me tocaría pagar impuesto a la renta, y en este caso, ese excedente de mi rebaja de gastos personales, que para el caso de este caso, pues es de más o menos $160, pues no podré pedir devolución o incluir estos valores en alguna otra declaración del impuesto a la renta. Entonces, aquí nosotros, bueno, vamos a verificar lo que nos dice una tabla comparativa del ejemplo número 1 que hemos citado. Por un lado tenemos el cálculo del impuesto sin beneficio, es decir, sería una persona que no tiene ningún o no pertenece a algún grupo prioritario, y tenemos el cálculo del impuesto que se realiza con el beneficio correspondiente, ¿ya? Entonces, tenemos como ingresos grabados los 23.000, los gastos deducibles de 1.500, y en este caso, en esta parte vamos a nosotros rebajar, vamos a tener la rebaja por discapacidad, los 14.282,40. Al efectuar la resta del caso, nuestra base imponible se va a establecer en 7.217,60, y pues sobre ese valor vamos a aplicar la tabla del impuesto a la renta, donde el valor mínimo de tributación sería casi $12.000. Entonces, para el caso del impuesto con beneficio, hemos considerado, después de los gastos deducibles, la rebaja que tienen estas personas por el tema de la discapacidad. Y al hacer nosotros esto, vamos a tener un impuesto causado de $0. La rebaja también ya no la aplicaríamos, y en este caso, lo que son las retenciones de $100 que el contribuyente le fueron retendiendo en todo el ejercicio fiscal, ¿ya? Para este contribuyente va a ser un saldo a favor. Es decir, que de ese saldo a favor podrá solicitar las devoluciones respectivas. Ya, cuando nosotros tenemos una declaración del impuesto a la renta, ya, en este caso, esta declaración del impuesto a la renta, yo podría tener un impuesto a pagar o un saldo a favor. Si en este caso yo tengo un saldo a mi favor, generalmente esto está compuesto por todas las retenciones que me hicieron en el respectivo ejercicio fiscal. Y en este caso, pues lo que debemos hacer es considerar el valor para el cálculo de la declaración del impuesto a la renta. Ya, el concepto de los gastos personales que nosotros podemos tomar como gastos personales, podemos tomar cualquier gasto que se establezca en el artículo enumerado a continuación del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Nosotros lo que vamos a hacer es tomar los gastos que estén debidamente sustentados en comprobantes de venta válido.
Los gastos personales que se consideran actualmente en nuestra normativa son vestimenta, educación, alimentación, lo que es salud, lo que es vivienda, turismo nacional en establecimientos debidamente registrados y lo que es arte y cultura. Hasta el ejercicio fiscal 2024 se podía incluir los gastos de la mascota a cargo del contribuyente. Y para el año 2024, pues ya no se van a incluir los gastos de nuestra mascota, tanto en vivienda, turismo nacional, arte y cultura. Ya, otro beneficio que tienen las personas con discapacidad sería el tema de una devolución en el impuesto al valor agregado. También se va a tener una devolución o en este caso una reducción en lo que es importación de bienes en base a lo que nos dice la Ley Orgánica de Discapacidades en su artículo 74. Al respecto de la devolución para lo que son personas con discapacidad de IVA, se va a tener el siguiente beneficio. Las personas con discapacidad y las personas jurídicas encargadas de su atención podrán realizar importaciones de bienes para su uso exclusivo exentas del pago de tributos al comercio exterior, IVA e ICE, de acuerdo a la siguiente clasificación. Podemos nosotros importar prótesis para personas con discapacidad, lo que son órtesis, lo que son equipos, medicamentos y elementos necesarios para la rehabilitación de las personas con discapacidad, lo que son equipos, maquinarias y útiles de trabajo especialmente diseñados y adaptados. Ya, lo que son elementos para la ayuda de la accesibilidad, movilidad, cuidado, higiene, autonomía y seguridad, lo que son equipos y material pedagógico especiales para educación, capacitación, deporte y recreación. Elementos y equipos de las tecnologías de información, de las comunicaciones y señalización, equipos, maquinaria y toda materia prima que sirva para elaborar productos de uso exclusivo para personas con discapacidad y los demás que establezca el reglamento a la ley del régimen tributario interno. Cuando nosotros solicitamos la devolución de los productos que vimos, bueno, los productos que revisamos anteriormente, ¿sí? Vamos a presentar en una solicitud que se conoce como la solicitud para la atención de devolución de IVA a personas con discapacidad, exclusivamente en lo que nos dice la Ley Orgánica de Discapacidades. Es decir, si nosotros tenemos alguna compra de algún elemento de accesibilidad, algún tema de alguna prótesis que nosotros hemos usado para temas de nuestra salud, vamos a solicitar la devolución en estos consumos nacionales que ya hemos efectuado mediante este formulario que dice devolución acorde al artículo 1 al 8 del artículo 74 de la Ley Orgánica de Discapacidad. Entonces, en este formulario nosotros vamos a colocar nuestros datos personales, vamos a colocar el año sobre el cual pedimos la devolución, el mes al cual correspondan estos comprobantes de venta, el total de comprobantes o número de comprobantes que yo tenga en el periodo en el cual estoy solicitando la devolución y de cada mes vamos a colocar un consolidado del impuesto al valor agregado, es decir, en enero tal vez sube 10 comprobantes electrónicos y los valores que me van a devolver los colocaría en el formulario al sumar estos documentos. También para todos los procesos de la administración tributaria debemos colocar nuestra cuenta bancaria en la cual será efectuado el giro por parte del Ministerio de Finanzas. Vamos a colocar nuestra dirección de domicilio.
Y finalmente vamos a firmar esta solicitud. En este caso, ¿qué personas tendrían derechos a estos beneficios que hemos verificado? Las personas que tienen un porcentaje o grado de discapacidad del 30 o superior, ¿sí? Acorde a lo que diga el ente competente. Para calcular lo que es el IVA, en este caso vamos a tener un porcentaje máximo de devolución, que sería el límite de 2 veces el sueldo básico unificado multiplicado por la tarifa correspondiente al IVA de este periodo. Es decir, vamos a tener que multiplicar 2 veces el sueldo básico unificado para este ejercicio 2024. Se estableció, si mal no me falla la memoria, en $460, ¿ya? Entonces, multiplicamos por 2 este valor y sobre este resultado nosotros vamos a calcular el porcentaje de IVA al cual tenemos nosotros derecho. Las devoluciones de IVA que se presentan ante el Servicio de Rentas Internas se van a caducar en un plazo de 5 años. Es decir, yo tengo 5 años para solicitar la devolución de una factura. Si es que yo me llegase a pasar de ese tiempo, el impuesto ya prescribió y por lo tanto no podría colocar eh, no podría colocar esta factura dentro de mis facturas de devoluciones. Entonces, para este beneficio de la devolución, debemos siempre considerar la fecha en la cual fue emitida esta factura y a partir de ahí analizar si es que aún no pasan los 5 años, si es un consumo personal, para incluir dentro de las devoluciones que nosotros vamos a solicitar. Ya, entonces como les había mencionado, el límite de devoluciones para lo que es las personas o grupo con discapacidad va a ser del 39 al 49%. Las personas que tengan este grado de discapacidad podrán acceder a un beneficio de el 60%. Las personas que tengan un grado de discapacidad entre el 50 al 74% van a poder acceder a un beneficio del 70%. Y así, dependiendo el grado de discapacidad, la normativa nos va a permitir escoger el porcentaje en el cual veremos, en este caso, en el cual nos tomemos pues como beneficio estos valores, ¿sí? El límite máximo de devolución para el ejercicio fiscal 2024 con el cambio de tarifa de IVA es de $138. Para el ejercicio fiscal 2025 se podría solicitar como máximo en la devolución de IVA por consumos personales un valor de $141. ¿Sí? Entonces, este valor de la devolución de nuestros bienes y servicios de primera necesidad o de uso y consumo personales, todos los años se van a modificar debido a que todos los años se establece un nuevo sueldo básico unificado. Nosotros multiplicamos el sueldo básico unificado por 2 veces y a este resultado le vamos a aplicar la tarifa correspondiente de IVA. En este caso, la tarifa de IVA vigente es del 15%. Esto pues está vigente desde el 1 de abril del año 2024. Entonces, si nosotros tendríamos un porcentaje de discapacidad entre el 85 hasta el 100%, podríamos aplicar a la devolución del 100% de este IVA y el monto máximo establecido es de $141. Ya, ciertas particularidades acerca de este beneficio de la devolución de IVA por bienes de consumo o uso personal de las personas con discapacidad. El objeto de esta devolución, pues, va a ser la fecha de emisión del comprobante de venta, es decir, la fecha de emisión de la factura. Y en este caso, ¿qué pasaría si es que en un mes yo me paso del límite máximo? ¿Ya?
Por normativa se puede reintegrar estos valores hasta el límite que establece la normativa. Es decir, si para el año 2025 este límite máximo es de $141, yo podré aplicar o me van a devolver hasta $141, ¿sí? Si es que yo tal vez en un mes tengo IVA por $200, ese valor de IVA yo ya no podré solicitar porque ya me voy a exceder del límite que me permite la normativa. Ya, vamos a suponer que en enero 2025 yo solicito la devolución de IVA por un valor de $40, ¿sí? Entonces, del mes de enero 2025 me van a reintegrar lo que son los $40 ajustado con mi porcentaje o grado de discapacidad. ¿Y qué pasaría si en este caso yo en un X después verifico que no solicité todas las facturas correspondientes a enero y que en este caso podría haber accedido a un beneficio mayor, siempre y cuando el trámite de liquidación de devolución haya sido ya pagado? Puedo volver a solicitar sin ningún problema nuevamente un mes solicitado anteriormente, siempre y cuando no haya superado el límite máximo de devolución. Si ya superé el límite máximo de devolución, ya no podré en esta devolución de un X mes al haberme ya pasado, en este caso, pues el tope máximo establecido. Aquí tenemos, bueno, en este caso hemos compartido con ustedes un cuadro de los montos máximos establecidos de forma mensual de lo que es el impuesto al valor agregado. Para 2020 el valor máximo reintegrado fue de $96, igual que el 2021. Para 2022 fue de $102. Para 2023 fue de $108. Para 2024 $110,40 y 138. Y desde el 2025, este beneficio todo este año va a ser como máximo $141. Ya, eso al respecto de la devolución del impuesto al valor agregado. Como SRI, nosotros también tenemos otro beneficio que sería el beneficio en impuestos vehiculares. ¿De qué se trata este beneficio? Como persona con discapacidad, yo tengo un vehículo en el cual me traslado o tal vez, bueno, me movilizo en este sentido. Entonces, si yo tengo un vehículo a mi nombre, yo puedo tomar algo que se conoce como la exoneración o la exención de el impuesto a la propiedad. La matrícula en este caso tiene varios componentes, tiene varios impuestos de entidades de tránsito, AMT, lo que son municipalidades, y existe un impuesto que se conoce como el impuesto a la propiedad. Sobre este impuesto, la administración tributaria va a conceder una exención considerando el grado de discapacidad de la persona correspondiente, lo que se conoce más comúnmente como la exoneración de mi vehículo. Ya, como personas con discapacidad, nosotros tenemos derecho a poder exonerar un vehículo al año. Es decir, yo puedo tener, vamos a suponer que yo tengo 4 vehículos, ¿sí? Entonces, el contribuyente deberá escoger a qué vehículo otorgarle este beneficio y pues estará cumpliendo lo que dice la ley, ya que no se puede exonerar varios vehículos a nombre del contribuyente. Se puede exonerar solamente uno y esto ya debe escoger el contribuyente en función de lo que más le convenga, ¿sí? Una vez que el contribuyente ya ha escogido qué vehículo desea exonerar, ¿cuánto nos van a exonerar o nos van a considerar una rebaja especial? Se va a considerar una vez la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, ajustado con el porcentaje o grado de discapacidad de la persona, ¿sí? Entonces, esto nosotros lo podemos realizar en la página web del Servicio de Rentas Internas con nuestras credenciales correspondientes.
Igual, ciertas observaciones de este tema de la exoneración o rebaja especial de mi vehículo. Este beneficio, una vez que fue aplicado por primera vez, se va a renovar automáticamente en el sistema. Y en el caso de que tal vez se verifique que no se ha aplicado el beneficio, podríamos volverlo a realizar. ¿Sí? Ya, otra observación. En este beneficio de los vehículos, a los beneficios que tiene el SRI, siempre se va a tomar en cuenta el grado de discapacidad de las personas. Supongamos que por un X o Y motivo requerimos realizar capacidad. Vamos a suponer que fue del 30 hasta el 49%, por lo tanto, mi porcentaje de aplicación de beneficio sería de hasta el 60%. Pero suponiendo que en este caso ahora ya no es 40, ahora es 80, ahora tendría yo derecho a un porcentaje de aplicación de beneficios del 80%. En el caso que nosotros efectuemos alguna gestión donde se evidencie que el porcentaje de discapacidad no es el correcto, debemos acudir ante el Ministerio de Salud para que ellos remitan la información correcta al SRI y se refleje la información correcta para el usuario. Entonces, este trámite se va a hacer 100% por internet con la clave del servicio de rentas internas para las personas con discapacidad para acceder al portal. En el caso de que no se pueda obtener la clave del SRI, van a tener su cédula de identidad y un correo electrónico personal al que puedan acceder y con eso se les va a facilitar el acceso para que puedan presentar este tipo de solicitudes ante el servicio de rentas internas. ¿Sí? Entonces, listando los beneficios que nosotros tenemos una reducción en lo que es la tarifa de pago de impuesto a la renta para estas personas, un porcentaje mayor por el tema de la rebaja de gastos personales, el tema de la devolución de IVA por lo que son la ley orgánica de discapacidades, ¿ya? La devolución de IVA por mis usos y consumos personales, ¿ya? Y también este beneficio de la exención. Para lo que son las personas que contratan a personas con discapacidad, van a tener el derecho a una exención mayor del gasto sueldos que le ha pagado a este trabajador esta persona. Si a su vez nos dedicamos a hacer patrocinio, en este caso a personas con discapacidad en temas deportivos, si es que es un plan prioritario para el ente competente, nosotros vamos a tomar una exención del 10% en temas de impuesto a la renta y del 8% cuando estos programas no sean calificados como prioritarios. ¿Sí? Entonces, el proceso de devolución de IVA de mis consumos personales lo debo realizar por internet con las claves respectivas y estos procesos de devolución de IVA para personas con discapacidad se prescribiría en un periodo de 5 años. Es decir, yo tengo 5 años a partir de la fecha de emisión de la factura para poder solicitar este beneficio. ¿Sí? Entonces, en el caso de que un contribuyente no posea la clave del servicio de rentas internas, va a solicitar la clave con su cédula y acercándose a cualquier agencia del servicio de rentas internas y se le entregará la clave correspondiente para que pueda acceder al sistema y beneficiarse de estos incentivos, de todos estos beneficios que tienen este grupo de personas. Listo. Entonces, esa sería la información que les podemos transmitir como servicio de rentas internas. Vamos a dar paso igual a inquietudes que puedan tener las personas que están conectadas con nosotros en la sala. Por favor, la persona que está siendo de moderadora, si les puede ir dando paso para que puedan consultar cualquier tema. Muchísimas gracias, ingeniero. Por favor, damos paso a las inquietudes. La señora Maritza Petroche tiene levantada la mano. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes a todos.
Yo tengo algunas inquietudes, pero voy a tratar de ir en orden, ¿no? Con respecto a estos incentivos tributarios para los que ayudan a los deportistas con discapacidad, las personas que están, o bueno, mi pregunta es si puede ser una persona natural la que puede disfrutar de esta reducción del 10 o el 8% del impuesto. Sí, bueno, en sí, ¿cómo sería en este caso el beneficio? El beneficio sería pues para el deportista porque va a recibir ciertos recursos, ¿no es cierto? Yo como deportista al recibir ciertos recursos, pues estos recursos que a mí me paguen para mí van a ser un ingreso para efectos de la declaración del impuesto a la renta. ¿Sí? Ya, entonces hasta ahí. Yo como deportista, este ingreso que yo recibo, yo lo deberé presentar en la declaración del impuesto a la renta. Debe estar sustentado en un comprobante de venta, es decir, esto tiene que ser pues sustentado pues en un comprobante del SRI, una factura, ¿no es cierto? Ya. Para el empleado, ya, yo lo patrocino, en este caso al deportista. Yo puedo tomar un gasto adicional por este tema o acceder, perdón, a una reducción en mi tema del impuesto a la renta sobre estos proyectos deportivos. Es decir, para mí, que yo patrocino o auspicio a estos deportistas, yo puedo acceder a una rebaja del impuesto a la renta. Para ello, ¿yo cómo voy a sustentar esto? Con el comprobante de venta respectivo que yo emito a nombre del deportista, donde evidencio la entrega de fondos, debo tener los certificados que califiquen estos programas de auspicio como prioritarios, ¿ya? Y esto me permitirá a mí sustentar o acceder a esta rebaja porcentual. También debo verificar que estos programas sean debidamente calificados por los entes rectores del caso. ¿Sí? Entonces, vuelvo, esta persona o esta persona que nos auspicia puede ser una persona natural que tenga su negocio, su emprendimiento y y nos da la donación, el auspicio para cualquier evento deportivo de la persona con discapacidad, mientras tenga el Exactamente. proyecto asegurado. Sí, correcto, lo que usted menciona es correcto, puede ser una persona natural o física, pero como que este beneficio lo vamos a ver desde dos puntos de vista. El deportista recibe su incentivo, ¿no es cierto? Entonces, con esto pues podrá financiar sus entrenamientos, temas particulares, ¿no es cierto? Perfecto. Y en este caso, yo al auspiciar a esta persona, lo que yo voy a acceder es, en este caso, pues a tener ciertos beneficios de pagar un porcentaje menor de impuesto a la renta, ya que voy a tener una rebaja especial, ¿sí? Entonces, ese sería pues de los dos lados, visto este tema de los incentivos a las personas, a los deportistas. Ujú. Muchísimas gracias. La última consulta, ¿quién me guía, porque no me imagino que sea el SRI, para poder formar sus proyectos y calificarlos? ¿A quién uno se remite? Yo soy una madre de familia de un deportista con discapacidad y no tengo idea cómo Sí. organizar un proyecto o a quién, cómo se hace eso. Ya, bueno, hasta donde nosotros tenemos efectivamente conocimiento, bien lo manifiesta usted, ¿no es cierto? Eso es algo que escapa a la administración tributaria, pero en este caso debemos hacer el acercamiento con el Ministerio del Deporte. Ellos les van a pedir ciertos requisitos, ¿no es cierto? ¿Cuál sería la idea? Yo acercarme y decir, me enteré en una capacitación, ¿no es cierto?, que hay un beneficio para este tipo de incentivos, me gustaría aplicar o tengo personas interesadas en auspiciarme, qué requisitos necesito para obtener el certificado correspondiente y en el ente rector, pues en base a los, podríamos decir, en base a los procedimientos que ellos tengan, le van a otorgar esta calificación. Pero en este sentido, si es verdad lo que usted menciona, esto habría que consultar con el ente rector del ramo correspondiente. ¿Mm? Listo, gracias. Ok, listo. Entonces podríamos dar a otra persona el paso, señorita María Mandovanda, por favor, para que nos ayude. Por favor, Abraham me parece que tiene la mano levantada. Adelante con su inquietud. Muy buenas tardes. Bueno, Raúl Abraham Bustos saluda. Usted explicaba que también las instituciones sin fines de lucro también podían aplicar esto del incentivo tributario, indicaba, ¿correcto? Sí, básicamente aplicaría para cualquier persona
que incentive, pues en este caso, a los deportistas. En sí, lo que son las instituciones sin fines de lucro, si es que se ciñen a su objeto social, no van a hacer un pago del impuesto a la renta, ¿sí? Porque eso nos dice la normativa, que ellos van a tener ingresos exentos siempre y cuando cumplan con su objeto social. Pero en el caso de que quizás tengan algunos otros ingresos, quizás podrían aplicar. Técnicamente las instituciones sin fines de lucro, como no tienen en este caso impuesto a la renta, si es que solo se dedican a este tipo de actividades, lo que diga su objeto social, pues no se beneficiarían en mucho de estas rebajas especiales porque en sí no van a generar renta. Pero en este caso, si tal vez existe algún tema de excepción, en la normativa de igual forma no se hace una discriminación tal vez a este grupo, a estas sociedades. Por Ajá. ejemplo, si una institución de estas sin fines de lucro auspicia o pretende auspiciar a deportistas con discapacidad visual, ¿aplicaría? Sí, 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 aplicaría. Sí, porque básicamente lo que debemos aplicar es lo que nos dice la normativa correspondiente, tener las calificaciones del programa, todo eso, y podríamos acceder sin ningún inconveniente. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Hasta aquí mi intervención. Gracias, por Listo. favor. No sé si alguien más tiene alguna inquietud en la sala. Mientras tanto, eh, adelante, por favor. Gracias. Tenía otra pregunta. En un ejemplo que usted dio sobre impuestos y comparaba a una persona que no tenía carga y al lado tenía cuando sí tenía una persona con discapacidad, habló de un valor de rebaja por discapacidad de 14.282,40. No sé si me perdí, Ajá. pero ¿cómo se calcula o de dónde salió ese valor y cómo lo expresamos? Por ejemplo, si mi niño está a cargo, obviamente, de uno de sus padres, que es el que representa sus derechos, también se lo aplica en la declaración de la persona que trabaja y que está como, ¿cómo se llama ese caso? El que está como representando que no es una persona con discapacidad, se me fue el Ah, nombre. el sustituto. El sustituto, sí. Ah, bueno, ya les voy a aclarar el tema, ¿no es cierto? Bueno, vamos a partir del tema del impuesto a la renta, ¿sí? Nosotros, ¿cómo pagamos o cuál es el principio del impuesto a la renta? Ingresos menos gastos es igual a una base imponible. Sobre esta base imponible vamos a aplicar la tarifa que nos dice la normativa, ¿sí? Y cuando nosotros aplicamos esta tarifa, vamos a obtener como resultado algo que se conoce como el impuesto causado, es decir, lo que yo ya voy a generar como impuesto a la renta. Al nosotros ya tener este valor, aquí va a entrar el concepto de la rebaja de gastos personales. Vamos a poder acceder por normativa a una disminución de mi impuesto causado, es decir, yo del impuesto a la renta que genere, pues voy a poder pagar menos impuesto a la renta al calcular la rebaja de gastos personales. Esta rebaja de gastos personales, ¿cómo yo la voy a obtener? Voy a comparar en primera instancia mis gastos personales que tenga en un ejercicio fiscal contra las canastas básicas a las que tenga derecho por mis cargas familiares, ¿ya? Entonces, tal vez la persona que me consultó le voy a proyectar la pantallita, ¿sí? No sé si es que pueda visualizar, tal vez, bueno, en este caso tal vez si le puede usted verificar esta información, ¿me confirma? Sí puedo verlo en la pantalla. Muchas gracias. Ya, entonces, verá, esta rebaja de gastos personales nosotros la utilizamos en sí para pagar menos impuesto a la renta. ¿Qué comparamos? Vamos a tener que comparar dos variables, mis gastos personales, ¿sí? Y el valor o las canastas básicas familiares a las que tenga derecho por mis cargas familiares. Si yo, por ejemplo, no tengo cargas familiares, ¿cuántas canastas básicas familiares tendré derecho según lo que en este caso tenemos en la tablita con usted mismo? A ver, analicemos 100. en ese sentido. Perfecto. Si yo tal vez tengo tres cargas familiares, a cuántas canastas básicas tengo derecho? A 14. Muy bien, perfecto. Entonces, ese tema de las cargas familiares, nosotros vamos a hacer relación a
hijos, padres, cónyuge. En lo que son los hijos pueden ser considerados cargas familiares hasta la edad de 21 años. En el caso de que sean personas con discapacidad, no aplicaría el límite de edad, ¿sí? ¿Qué más consideramos como carga familiar? En este caso, que esta persona no perciba ingresos grabados, es decir, ingresos susceptibles de impuesto a la renta. Es decir, si tal vez mi hijo tiene 20 años, pero en este caso trabaja y tiene un sueldo de, vamos a poner, 300 mensuales, ya no lo puedo considerar como carga porque la normativa me da considerarle como carga hasta un valor de que tengo un ingreso no mayor al sueldo básico unificado, ¿ya? Entonces, así nosotros vamos a calificar las cargas, ¿ya? Una vez que tenemos los gastos personales, en la tablita hemos identificado cuántas canastas básicas me corresponden por mis cargas. Vamos a multiplicar el tema de mis canastas básicas familiares por el sueldo, perdón, por la canasta básica familiar vigente al año de cálculo. Si nosotros estamos calculando la rebaja para el 2024, ¿qué canasta básica familiar vamos a considerar? La de enero 2024, ¿sí? Nosotros hacemos el cálculo. Por ejemplo, 7 canastas básicas, digamos que no tenemos cargas por 789,57 y de esto vamos a obtener nuestro límite máximo de rebaja por mis cargas familiares. Comparo mis gastos contra este cálculo matemático que hacemos y el menor valor yo lo voy a multiplicar por 18% y ahí voy a obtener la rebaja de gastos personales. La variable para personas con discapacidad va a ser que en este caso, esta tabla de multiplicar por 7, por 9, por 11, por 14, por 17, por 20, yo voy a multiplicar directamente por 100 veces. Es decir, para las personas con discapacidad o a cargo o sustitutos pudieran utilizar hasta por 100 veces las canastas básicas familiares, es decir, van a tener la posibilidad de que en el caso de generar renta, podrían deducirse hasta $14,200 de este impuesto, ¿sí? Dependiendo pues los cálculos que se efectúen. Entonces, para las personas con discapacidad, tienen este beneficio adicional que aparte de tener una exención en sus ingresos de impuesto a la renta, en el caso de que ya generen un impuesto, así sea con estos ingresos exentos que tienen, también van a tener la opción a rebajar el impuesto a la renta con el cálculo de la rebaja, ¿sí? No sé si es que está ahí un poco más claro o tenga alguna duda adicional. En el ejemplo que creo que puso a continuación, donde está la comparación, entonces ese Ah, valor ya. de 14.212 es el que usted colocó no, ahí. Ese Ajá. 14.282 corresponde a este valor que me acaba de explicar cómo calcular, ¿verdad? Ya, ya. Bueno, vamos a irnos en primera instancia. Ya, voy a regresarme un poquito para que pueda revisar con usted, ¿ya? A ver, ya le puse, solo espéreme un segundito. Ya, una persona con discapacidad por normativa podría generar ingresos, ¿no es cierto? Es decir, puede tener ingresos de su RUC, tal vez puede percibir un sueldo. Entonces, en impuesto a la renta nosotros vamos a considerar todos los ingresos de una persona para que pague impuesto a la renta, ¿sí? ¿Qué nos dice la normativa? Como grupos prioritarios, las personas con discapacidad van a tener, en este caso, una rebaja, perdón, van a tener ingresos exentos hasta 2 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, ¿sí? Ya, en esta tabla, siempre de impuesto a la renta nosotros vamos a tener un valor mínimo. Para el año 2024 este valor mínimo fue de 11,902 para el 2025, para el 2026, para el 2027. Siempre va a haber una nueva tabla de impuesto a la renta, pero esta tabla siempre va a tener un valor mínimo. Es decir, para el 2024, ¿qué me dice la normativa? Las personas con discapacidad van a tener derecho a 2 veces la fracción básica desgravada del impuesto a la renta, es decir, el valor mínimo de la tabla para descontarse, en este caso, el impuesto a la renta. Es decir, van a constituir ingresos exentos.
¿ya? Entonces, ¿qué sería? Estos 11.902 multiplicado por 2, ¿ya? Y considerar en este caso el grado de discapacidad. Para todo lo que es discapacidad, nosotros siempre vamos a considerar esta tablita. Es decir, nosotros ya sabemos que si yo produzco ingresos como personas con discapacidad, voy a tener un ingreso exento de $23.804. Muy bien, perfecto. Ahora voy a analizar el grado de discapacidad. Si yo tengo entre un grado del 30 al 49% de esos 23.804, ¿cuánto me correspondería a mí como beneficio? Tendría que hacer el cálculo, ¿sí? Si es que yo tengo un porcentaje entre el 75 al 84%, ¿cuánto me corresponde de beneficio? El 80%, ¿sí? Perfecto. Una vez citado esto, ahí sí nos vamos a ir a lo que es lo que usted me estaba consultando. ¿Ya? Listo. Aquí, a ver, se me fue. Ya. Ok. Entonces, en esta tabla tenemos la información de una persona que calcula el impuesto, podríamos decirlo de manera normal, y una persona que calcula el impuesto, ¿sí? Con, en este caso, el tema de la discapacidad. ¿Ya? Es decir, aquí está considerando los ingresos exentos que le da la normativa para el cálculo del impuesto a la renta. Es decir, tiene sus ingresos grabados de 23.000, tiene sus gastos de 1.500, ingresos menos gastos, pero en este caso la normativa le da la opción a que de una parte de sus ingresos por su grado de discapacidad del 30%, esos $23.000, 14.282,40 van a ser ingresos exentos. Por lo tanto, esto lo vamos a tener que deducir pues para calcular la base imponible. Y fruto de este cálculo, una vez ya considerados los ingresos exentos del contribuyente, vamos a tener una nueva base imponible de 7.217,60, que al comparar con la tabla del impuesto a la renta, no va a hacer que generemos un impuesto. Y por ejemplo, si es que la persona, suponiendo que en estos 7.217,70 generara $100.000, como ejemplo, ahí podría acceder a la rebaja de impuesto a la renta por el cálculo de los gastos personales y obtener un beneficio adicional. Es decir, para el cálculo del impuesto a la renta va a tener el beneficio de dos veces la fracción básica de la tablita del impuesto a la renta como ingresos exentos, y también en el caso de que así sea aplicando sus ingresos exentos, ¿no es cierto? Y tenga un impuesto a la renta generado, también poder volver a deducir un valor por la rebaja de gastos personales. Así funciona este beneficio. Tal vez ahí está un poco más claro. Sí, muchísimo más, le agradezco mucho. También aplica para el sustituto, de igual forma. Exactamente, los sustitutos debidamente calificados ante los entes competentes. Es correcto. Ujú. Muchas gracias, muy amable. Ok. Tal vez algo... Tenemos otra consulta en el chat. Nos dicen cómo puede hacer un deportista natural para buscar auspicio de una empresa y cuáles son los beneficios para la entidad en el caso de recibir el apoyo. Bueno, en este sentido, igual, lo que hace el SRI es ofertar el beneficio. Bueno, a través de incentivo tributario, pues otorgar una rebaja porcentual en el apoyo de los proyectos. Hemos visto nosotros, al menos en el Ministerio del Deporte, que ellos tienen algunas personas que se han acercado a tratar de ofertar sus beneficios, y generalmente en el Ministerio o ente rector del deporte, ahí van a tener esta información. No existe básicamente como que un procedimiento específico para auspicio, es decir, si tal vez yo desearía auspiciarle a usted, lo único que debo yo acercarme es ante el ente rector, verificar qué requisitos yo requiero y podría yo darle mi auspicio a usted, porque yo como al auspiciarle, en este caso al deportista, tendría el acceso a poder pagar un menor impuesto a la renta por el tema de recibir estas rebajas porcentuales.
por lo tanto, el Servicio de Rentas Internas no tiene como un catastro o una especie de requisitos porque esto ya escaparía a la administración tributaria. Ujú. Perfecto, muchas gracias. Tenemos inquietudes también a través de los comentarios en la transmisión en Facebook. Anthony Benavides nos dice, mensualmente no puede comprar más de 460 por 2 igual 920. Esa es la primera inquietud. La segunda dice, ¿qué requisitos debe presentar el deportista u organización para comprobar el patrocinio? Y si podría repetir la normativa y dónde se puede encontrar, por favor. Ya, bueno, el tema del sueldo básico unificado, lo que nos hace la consulta, pues, en el chat, ¿no es cierto? Y el beneficio de la devolución de IVA para personas con discapacidad, ¿ya? Va a tener un límite mensual. ¿Cómo nosotros obtenemos este límite mensual? Del sueldo básico unificado, multiplicándolo por 2 veces y sobre esto calculando la tarifa de IVA correspondiente. Es decir, todos los años este valor va a subir. ¿Por qué? Porque siempre se modifica el sueldo básico unificado en $10, en $15, ¿no es cierto? Eso es algo que todos nosotros conocemos, ¿ya? Entonces, este valor máximo que se establece una vez que yo establezco este valor máximo, ¿ya? Voy a regresarme un poquito aquí justo a la diapositiva, ¿ya? Una vez que nosotros obtenemos el valor máximo de devolución, nosotros lo vamos a comparar contra el grado de discapacidad que nosotros tenemos para aplicar un porcentaje del beneficio. Por eso, bueno, les mencionaba que nosotros podemos aplicar este concepto de manera general para los beneficios tributarios del grupo de personas con discapacidad. Es decir, yo en el año 2025 ya sé que máximo me pueden devolver como IVA un valor de $141, pero debo considerar mi grado de discapacidad. Es decir, si yo tengo un grado de discapacidad entre el 30 hasta el 49%, de los $141 me van a devolver como máximo hasta el 60%. ¿Sí? Si tal vez tengo un grado de discapacidad entre el 50 al 74%, de estos $141 me van a devolver como máximo hasta el 70%. Hay que considerar para las personas con discapacidad que siempre el beneficio se va a recibir en función del grado de discapacidad que tengan y aplicando esta tablita pues que se tiene en base a la ley, ¿ya? Las personas que tengan grados de discapacidad desde el 85% hasta el 100%, solo estas personas van a poder acceder en un 100% a los beneficios correspondientes. A ver, vamos a ver. Bueno, ¿puede repetirme las otras inquietudes, por favor? La otra inquietud que nos hace Anthony es, ¿qué requisitos debe presentar el deportista u organización para comprobar el patrocinio? Nos pone ejemplo Ya, RUC, bueno, en ese cédula, sentido. credencial. No, generalmente lo que, ya, al menos desde el punto de vista tributario, ya cuando se considera el patrocinio, el SRI lo que le va a pedir a sustentar para el tema de la reducción de tarifas porcentuales sería que tenga sobre todo el certificado del ente rector, ¿sí? La calificación debida ante el ente rector. Em, esa calificación, ¿cómo se obtendría esa información? Hay que pedirla ante el Ministerio del Deporte porque ellos tienen un procedimiento especial. Generalmente le van a pedir su cédula, tal vez le pidan un tema de algún acta compromiso, pero estos requisitos específicos sí ante el Ministerio del Deporte, no le podríamos informar de manera precisa porque eso nosotros no manejamos diariamente. Lo que sí le podemos decir que para el tema ya tributario, para nosotros sustentar este tema de estas reducciones a las que vamos a hacer uso, nosotros sí debemos verificar que tengan estos documentos por parte del Ministerio del Deporte o de estos programas, planes prioritarios, y pues con esto yo hacerme derecho de las deducciones correspondientes. Seguramente, bueno, generalmente en todas las instituciones públicas se pide cédula de identidad, algún documento que acredite tal vez el desembolso de los fondos, pero
Eso nosotros les decimos como parte, como servicio de rentas internas, pero en sí el procedimiento nosotros tenemos que consultar ante la entidad correspondiente. Si es que nosotros ya tenemos toda la documentación, cuando nosotros presentemos la declaración del impuesto a la renta, nosotros vamos a contestar esta pregunta de perfilamiento, ¿no es cierto?, que vimos al inicio, que nos dice que si hemos apoyado, patrocinado, perdón, a los deportistas y a través de esto se me van a habilitar a mí los campos en la declaración del impuesto a la renta para yo colocar los porcentajes debidos. Puede ser la reducción del 8 o del 10% cuando son planes calificados como prioritarios. Igual, la calificación de un programa prioritario también la realiza el ente, en este caso, rector de la materia, ¿sí? Entonces, el SRI lo único que hace es solicitar la documentación pertinente y hasta ahí. Entonces, si tal vez para el Ministerio del Deporte, qué sé yo, auspiciar el atletismo o algún plan de atletismo es prioritario, pues ellos lo establecerán de esta manera. En eso el SRI pues no va a tener injerencia porque eso ya organiza el Ministerio Rector, pues en este caso el Ministerio del Deporte. Ujú. Gracias. Tenemos otra inquietud de Ronnie León. Nos dice, buenas tardes. ¿Cuánto sería la rebaja del impuesto al patrocinar a un deportista? Ya, como hemos visto aquí, vamos a verificar la presentación. Vamos a regresarnos un poco. Ya, entonces los sujetos pasivos que reinviertan sus utilidades van a tener estos incentivos, una reducción porcentual en el 10% y en el 8% en lo que es el apoyo de estos programas o programas o incentivos. Entonces, esos serían los porcentajes que vamos a tener como reducciones porcentuales al impulsar el deporte, la cultura, el desarrollo económico responsable y sustentable de la ciencia, tecnología e innovación a las personas con discapacidad. Lo que sí debemos tomar en cuenta es que siempre debemos tener el documento emitido por el MIES, la Secretaría de Educación, o dependiendo del Ministerio del Deporte, a fin de poder hacer uso de esta deducción. Pero estos serían los porcentajes a los cuales tendremos la rebaja correspondiente. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. No sé si alguien más en la sala tiene alguna inquietud, por favor. Me parece que no. Si no tenemos más inquietudes, el tiempo en que se demora para volver. Sí, por favor, si tienen alguna inquietud, pues con gusto, encantado les podemos ayudar solventando, ¿sí? Entonces, por favor, ¿hay alguna inquietud que tengan, algún tema adicional? Hemos tratado de resumir lo más posible estos temas centrándonos en temas puntuales e igual esperamos que haya sido entendible lo que nosotros les hemos podido transmitir a todos ustedes. María, tal vez algún tema adicional que quiera tal vez acotar, tal vez si es que de parte de ustedes como entidades que tratan más en estos temas del Ministerio del Deporte, que creo que es una consulta que es frecuente por parte tal vez de nuestros invitados, si tal vez algo que pudieran Buenas acotar, pues tardes. sí sería muy útil. Buenas tardes. Sí puedo una pregunta. adelante, por favor. Sí, en el caso de empresas mixtas, en lo que es públicas y privadas, ¿se puede determinar también este rango de beneficios tributarios directamente Sí. para los deportistas o un grupo de deportistas afines? Sí, básicamente lo que sí hay que considerar que deben ser deportistas ecuatorianos para efectos de impuesto a la renta. En el caso de cuando son empresas mixtas, pues nosotros vamos a pagar el impuesto que sea de la parte privada y considerar también el capital en parte pública. Entonces no hay ningún problema. También la normativa no nos expresa de manera textual algún impedimento por el estilo. ¿Sí? Buenas tardes, quisiera hacer una consulta. Buenas tardes. Eh, el tema de los transportes o de los vehículos aplica también para las fundaciones que tienen sin fines de lucro. No, este beneficio, ya.
Ya, esta rebaja especial se entregan a las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, este beneficio sería para estas personas, podríamos decirlo a título singular, ¿ya? Entonces, dependiendo si tienen algunos vehículos, este beneficio lo pueden aplicar hasta máximo un vehículo por persona. Para las personas que en este caso tal vez trabajen con grupos prioritarios o con discapacidad y que tengan RU como personas jurídicas y que tal vez tengan vehículos en el cual prestan esta actividad, se puede acceder a otro tipo de rebaja que se conoce como exoneración por actividad productiva, ¿ya? Entonces, esta exoneración por actividad productiva se va a basar en la actividad que tenga el contribuyente, en su registro único de contribuyentes y hay que considerar que para otorgar este tipo de actividades vamos a tener un vehículo que mínimo tenga una carga útil de 1 tonelada debidamente certificado o en los certificados de homologación de la Agencia Nacional de Tránsito. Entonces, la exoneración que usted me consulta sería si sería factible en función del cumplimiento de los requisitos, presentar la matrícula, la cédula, estar al día en las obligaciones, utilizar este vehículo para actividades productivas, pero sería con el enfoque de obtener una exención en actividades productivas, ¿sí? No implicaría el tema de la discapacidad en este caso, porque eso se entrega a las personas directamente el beneficio, más no tal vez a las personas que trabajen con este grupo prioritario, ¿sí? De esta forma usted podría acceder a este beneficio. Lo que sí debemos tomar en cuenta que el peso útil de estos vehículos mínimo debe ser de 1 tonelada en adelante. Ejemplo, Bueno, me otra vez, perdón. ejemplo, digamos 5 carros, ¿no? Pero los 5 fueron comprados en años diferentes y tienen precisamente la diferencia de 5 años. En eso viene a ser la parte de darle de baja al valor de activo. Entonces, ¿cómo yo aplicaría ahí? ¿Solamente igual aplicaría para un vehículo o Ya. no? Ya, perfecto, Marta. Verá, el beneficio de la actividad productiva no tiene un límite de vehículos. Ya, yo puedo tener 100 vehículos que los destino a mis actividades productivas. La normativa no me hace una restricción. Si tal vez usted tiene algunos vehículos que prestan esta actividad, lo más importante es que cumplan mínimo 1 tonelada en peso útil, ¿sí? A partir de ahí se puede considerar la actividad productiva para que usted pueda acceder a este beneficio. Si es que tal vez, como usted menciona, tiene 5 o más vehículos, pues puede acceder a cada uno de ellos a esta exoneración. Ok, muchas gracias. Ok, listo. Tal vez alguna inquietud adicional, si no, pues tal vez si no hay algunas preguntas más, pues podríamos finalizar. Tal vez María nos podría ayudar con esto. La señora Maritza tiene levantada la mano, por favor. Sí, dos puntualizaciones rápidas. Cuando el vehículo para ser exonerado o cualquier tipo de soporte es para la persona con discapacidad, es un menor de edad, en este caso es a su representante o a su tutor, ¿verdad? Ya, bueno, en este tema de los vehículos, el beneficio siempre se va a conceder al titular. Ya, el hecho de que tal vez sea menor de edad la persona con discapacidad, igual tiene derecho a la exención, ¿ya? Ya, entonces, ¿cómo haríamos en este caso? Nosotros debemos obtener como representantes legales, papá o mamá, hasta que cumpla los 18, la clave del servicio de rentas internas, ¿sí? Y con la clave vamos a hacer directamente la exención en la página web del servicio de rentas internas, ingresando a SDI en línea y hay una parte que dice vehículos y aquí hay una parte que dice exonere sus vehículos. Vamos a escoger la opción personas con discapacidad y aquí me va a aparecer todos los vehículos que constan a nombre de un contribuyente. ¿Ya? Entonces aquí escogemos el vehículo que nosotros deseamos exonerar y le ponemos aceptar siguiente en el sistema y el beneficio se va a reflejar inmediatamente para, en este caso, el contribuyente, ¿sí? Entonces, si tal vez un vehículo está a nombre de un menor de edad y se desea hacer este proceso, debemos obtener la clave para poderlo hacer en línea. Listo, gracias. Y la otra consulta es que usted habló porque se podrían importar equipos de tecnología de información y de comunicación, eso también tiene un tipo de descuento o exoneración, me parece.
Sí, por ejemplo, cuando nosotros importamos algo que está dentro de la Ley Orgánica de Discapacidades, vamos a tener una exención de IVA e ICE, ¿sí? Cuando nosotros importamos en este caso, esto siempre ya va a correr a cargo de la aduana, la desaduanización. Entonces, generalmente cuando son productos de consumo, ellos lo que van a grabar es el IVA, ¿ya? Y dependiendo puede ser el impuesto a los consumos especiales. Entonces, esta exención de este tipo de productos de órtesis, prótesis, todo esto, el beneficio sería que en la importación, al momento de la desaduanización, no se graben estos impuestos a este tipo de productos, ya que son en función de la Ley Orgánica de Discapacidades, el artículo 74, equipos, maquinarias que le permitan a la persona con discapacidad, en este sentido, tener algún aporte que le ayude a algún tema pues de su vida cotidiana. Por este motivo, estos no grabarían estos impuestos al momento de la desaduanización y eso ya se encarga la aduana de despachar sin grabar estos impuestos. Ujú. Pero uno tiene que presentar algo a la Claro, aduana. en este caso, ya, igual, de igual forma que para los ciertos requisitos para el impulso al deporte, todo eso, ya, eso es ya un tramitador de lo que hemos verificado generalmente solo le piden la cédula y presentar ciertos formularios, pero eso ya sería igual ante la autoridad aduanera. Todo lo que es importación, exportación, siempre se van a manejar ante el SENAI, ¿sí? Perdón un ratito, ese punto 7 que dice, y elementos y equipos de tecnología de la información y de las comunicaciones y señalización, es cualquier elemento de tecnología, puede ser una computadora, puede ser un celular, puede ser una tablet que el joven necesite para la comunicación o que necesite para sus Sí, estudios. ajá, sí. Bueno, generalmente, bueno, aunque esto es igual, un tema que escapa a lo tributario en lo que nosotros conocemos, ellos en la aduana tienen un listado de productos que aplican, así más o menos como el listado de las medicinas. Entonces, nosotros antes lo que se le podría recomendar es que nosotros verifiquemos estos listados y ver, consultar ante la aduana, ¿saben qué? Yo quiero traer esto, yo sé que tengo esta exención, esto me dice la normativa. Y lo más probable, al menos de lo que yo he visto, ellos tienen como un listado de decir, si trae el producto XYZ A1, etcétera, etcétera, este sí le consideramos para la exención, si usted trae el XYZ 345, este no, por esto, por esto, por esto. Entonces, esa averiguación previa hay que hacerlo ante el SENAI, más que todo para verificar y evitarnos sorpresas. ¿M? Listo, muy amable, muchas gracias por todo. Ok. Yo quería aprovechar la oportunidad para hacer una pregunta. Bueno, sabemos que nosotros las personas con discapacidad tenemos un beneficio en el ámbito educativo, que todo servicio es con la rebaja del 50%. Estamos claros en ello. Pero el ser una persona con discapacidad, un padre o madre de familia con discapacidad y tener hijos menores de edad en una entidad privada, eh, ¿en qué tanto podría ayudar el servicio de rentas internas o qué ley puede ampararme a mí como padre, como representante de dos menores de edad en una institución privada? Bueno, lo que pasa es que el tema de la representación legal hasta que una persona cumple 18 años es un tema del Código Civil, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tal vez tengo a mi cuidado cargo de personas con discapacidad, mientras sean o no cumplan los 18 años, yo los puedo representar legalmente. No existe exención, no existe algún tema, impedimento, absolutamente ninguno. Digamos, yo cuido a mi hijo, sí, tal vez por su tema de discapacidad no puede moverse, algunos temas, yo tengo que asistirlo siempre, ¿ya? Y cuando ya cumple 18 años, yo ya no soy representante legal, pese a la condición de discapacidad de esta persona. Entonces, es aquí, por ejemplo, cuando nace este tema de la representación legal de este tipo de personas. Generalmente, si yo requiero tener la potestad legal de esta persona, yo tengo que efectuar un documento que se llama un juicio de interdicción. Tengo que acercarme a un juzgado de la niñez para que esta persona, a través de un veredicto de un juez, me diga si la persona XYZ le cuida a esta tal persona, por este motivo nosotros le vamos a dar la tutela total de esta persona a tal persona. Eso ya sería un trámite legal. Eso sería a partir de que una persona con discapacidad cumpla los 18 años en adelante. Pese a que tal vez esté en nuestro cuidado, esté en este caso, tal vez nosotros veamos por esta persona, eso no nos va a hacer directamente representantes legales
ya ante la ley, ¿sí? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer en estos casos es, si deseamos la representación legal, ¿no es cierto?, firmar documentos, tramitar cuentas y hacer diversos temas civiles. Ante un juez, nosotros vamos a obtener este juicio de interdicción y aquí el juez va a fallar a favor de la persona y le va a otorgar la potestad de representar a la persona con discapacidad y con este documento va a ser como si hiciera las veces de contribuyente en cuestión, ¿sí? El tema de los sustitutos, ¿ya? Lo que es sustitutos directos, ¿qué sería un sustituto directo? Cuando el Ministerio de Trabajo da sustituto directo es porque la persona con discapacidad es algún familiar, ¿sí? El sustituto por solidaridad humana, en este caso lo da el MIES, ¿ya? Y estos sustitutos por solidaridad humana sería cuando no tienen una representación familiar. Por ejemplo, yo tengo una vecina, me llevo con mi vecina o vecino y yo lo cuido, etcétera, pero yo me hago responsable y yo tal vez quiero hacerme sustituto de esta persona, me voy al MIES. Si tal vez mi papá, mi hermano, algún tema ahí familiar y yo soy familiar de esta persona, me puedo calificar como sustituto, pero ante el Ministerio de Trabajo. Normativamente, los beneficios del sustituto se puede, ya, los beneficios de la persona con discapacidad se pueden trasladar al sustituto, es decir, haría las veces de la persona con discapacidad y, por ejemplo, podría aplicar este tema de la reducción de los gastos personales, la exención de impuesto a la renta, ¿ya? Ese tipo de cosas, ¿sí? Pero en este caso lo de los sustitutos no significa una representación legal en sí, sino que para ciertos temas, tanto laborales, tal vez tributarios, se podría tomar ciertos beneficios a nombre de la persona con discapacidad. Si es que ya se requiere una representación total, debemos ante un juez acudir para que falle a nuestro favor mediante el juicio de interdicción y a través de ese documento sí, nosotros seríamos ya el representante legal de esta persona con discapacidad. Pero si yo soy la persona con discapacidad que tiene a su potestad dos menores de edad y se factura a nombre mío el servicio de educación, eh, ¿tendría yo un artículo legal en que me pueda yo basar para que me ayuden con el 50% de la rebaja por estar facturado a nombre mío y por ser un servicio de educación? Pero 50% de rebaja ¿en qué? Disculpe. Bueno, en este caso sería para la educación privada. No, es que eso, ya, ese tema igual no se atañe a lo tributario. No le podría dar un criterio cierto porque eso no es tributario. En sí, tributariamente, pues podríamos acceder en los beneficios usted como persona con discapacidad y si sus hijos también tienen esta condición que sea superior al 30, tal vez su porcentaje de discapacidad, puede acceder exactamente a los mismos beneficios de todas las personas con discapacidad. Si es que eso tal vez hay alguna rebaja, algún tema adicional. Como educación no les podríamos confirmar porque esos temas escapan a nuestra competencia. Ok, listo. ¿Mm? Buenas tardes. Buenas Disculpe, tardes. disculpe una consulta. Eh, por decir, yo acudí al SRI a ver eso del descuento del vehículo, pero me dicen que ya está hecho el porcentaje, pero nunca yo realicé algún documento ni nada. ¿Cómo se puede verificar aquello? Ya, bueno, el Servicio de Rentas Internas, en base a sus competencias, puede conceder ciertas excepciones de manera automática ante la verificación de los requisitos. ¿Ya? Nosotros, Mm, ¿cómo usted va a verificar? La matrícula tiene varios componentes. El impuesto a la ujú, propiedad, el impuesto al rodaje, ¿qué más ujú, tiene? Algunos impuestos, ¿no es cierto? Ya. sí. Nosotros vamos a verificar los valores de una matrícula ingresando a la página web del Servicio de Rentas Internas, a SRI en línea, a la sección de vehículos, y aquí vamos a tener una parte que dice consulte los valores a pagar. Aquí vamos a Ujú, poder consultar la información de mis vehículos por placa, por RAMB, cuando es un vehículo nuevo, y al digitar esta información se va a desplegar, perdón, el valor de la matrícula. ¿Ya? ujú, Entonces, cuando hay una parte que dice detalle de los valores, donde le van a segregar cada uno de los impuestos que le están a usted cobrando. Cuando está ya. exonerado un vehículo, le va a salir ahí
exoneración por discapacidad, por tercera edad, por actividad productiva y le va a generar ese detalle. Si usted ya verifica ahí esta información, significa que el vehículo ya está exonerado debidamente, ¿ya? Entonces, esa es Ah, la forma de verificar esta información, ¿sí? muy amable, gracias. Ya, no hay problema. Tenemos otra inquietud. Sandra Vélez nos consulta, ¿quién califica al sustituto de una persona con discapacidad visual? Bueno, como les había explicado, cuando nosotros somos familiares de una persona con discapacidad, como sustituto directo da la calificación el Ministerio de Trabajo. Si es que es sustituto, una persona tal vez que no es familiar y quiere hacer ese sustituto, es un sustituto por solidaridad humana. Y en este caso, esta calificación, nosotros lo tenemos que resolver o solicitar, perdón, ante el MIES. ¿Sí? Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. Me parece que no tenemos más inquietudes acá en la sala y tampoco tengo más comentarios en nuestra transmisión. Perdón, acá en Facebook tenemos más bien un comentario más que una consulta. Nos dice, por favor, considerar que existen personas con discapacidad visual que utilizamos perros guías, por lo cual deberían revisar la norma para deducir también los impuestos sobre estos consumos. Sí, bueno, en base a ciertos temas de los contribuyentes sí se hace cierta revisión de ciertos incentivos, ciertos temas, y pues sí se considera ciertos temas que nos sugieren las personas con discapacidad, también personas con tercera edad, y pues se hacen ciertos estudios, pero le agradecemos a la persona también por su comentario y esto igual vamos a trasladar a las personas pues encargadas para ver si se puede obtener algún beneficio en función de esta utilidad que ustedes les dan a este tipo de temas. ¿Mm? Muchísimas gracias, ingeniero, por compartir con nosotros esta información Aló, importante. aló, ¿me escuchan? Sí, adelante, don Roberto, por favor. Gracias, María del Carmen. Buenas tardes con todos. Ingeniero, una consulta. Cuando uno hace los documentos para la devolución de, del IVA, ¿en qué tiempo hacen esa devolución, ingeniero, por favor? Ok, verán, la devolución o las resoluciones pueden ser contestadas hasta en 90 días hábiles, ¿ya? Las de devolución de tercera edad o de discapacidad, ¿ya? Generalmente, al tratarse de un grupo prioritario, dependiendo ciertas decisiones ya de orden gubernamental, se daba o se atendía con prioritariamente estos trámites, ¿ya? Pero el tema de los 90 días son días hábiles, entonces eso más o menos nos representa unos 4 o 5 meses, ¿ya? El trámite de Mm, la contestación de la solicitud del contribuyente, ¿ya? Últimamente, y si es verdad, se ha sufrido un retraso en el pago de estos trámites. También hay que aclarar que el Servicio de Rentas Internas llega hasta el momento que le emite la resolución donde le informa. El contribuyente Roberto Araujo, ¿no es cierto?, pidió $50. Al revisar las bases de datos de estos meses, se va a acreditar $50 a la cuenta tal, 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 tal. ¿Sí? Entonces, esta información ya cuando el SRI o usted ya tiene la resolución de contestación, efectivamente eso es lo que se va a hacer el pago. El pago en sí ya depende del Ministerio de Finanzas y eso obedece al manejo de fondos públicos. Generalmente lo que hace el Ministerio de Finanzas es acreditar o destinar dinero por bloques para ir acreditando en función de las fechas de presentación de los contribuyentes. Entonces, eh, se ha, se ha sufrido un retraso en lo que son sobre todo los pagos por parte del Ministerio de Finanzas. Entonces, el retraso en la devolución de grupos prioritarios, discapacidad, tercera edad, se debe a un tema de caja fiscal, ¿sí? El SRI, en función de sus competencias, los trámites contesta o ha decidido contestar en función de los plazos máximos que le da la ley. Entonces, esto también puede deberse, o le explico, porque antes generalmente yo ingresaba mi trámite hoy día y dentro de 10 días, exagerado, ya estaba contestado. Ya tenía yo la resolución de contestación, pero lo que nos informan nuestros compañeros de devoluciones es que esta información está siendo liquidada en función de los plazos que dicta la normativa actualmente. Ujú.
Bueno, muy amable, gracias. Gracias a usted por la inquietud. Por favor, si alguien más tiene alguna inquietud, es el momento, caso contrario, para cerrar con esta capacitación. Me parece que no. Agradecerle al ingeniero Diego Zavala por esta información que nos ha brindado y ha solventado también nuestras inquietudes acá. Agradecerle también al señor Abraham Bustos por facilitarnos estos espacios virtuales para poder llegar a más personas con el tema del incentivo tributario, a la ingeniera Marta Mariño por la coordinación de este evento y por supuesto a nuestro presidente, el licenciado Edwin Gualán, quien ha brindado la apertura. Y por supuesto a todos ustedes quienes nos han acompañado en este espacio virtual, tanto a través de la plataforma Zoom como a través de nuestras redes sociales en Facebook. Muchísimas gracias a todos. Una buena tarde. Gracias por acompañarnos.